Buenas noches tengan todos mis hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto saludarles desde este lugar, una vez dando gracias a nuestro Señor que nos permitió llegar a cada uno de nosotros con bien para estar hoy mirando una parábola que es bastante importante y que tiene un significado bastante profundo, que tiene muchas enseñanzas para nuestra vida, y que sea el Señor que nos guíe en este nuevo tiempo, en este nuevo programa que ya acaba de comenzar. Así que sea usted por ahí que ya está conectado, avisando también a los demás hermanos para que se sumen también en la transmisión, para que la palabra del Señor pueda ser de edificación para su vida. Hoy que nos acompaña nuestro hermano Cristian para estar exponiendo la parábola del hijo pródigo. Hermano Cristian, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias a Dios, hermano Luis. Agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da en esta noche de poder estar detrás de este micrófono junto a usted, junto a nuestros hermanos Benjamín, Michael, ahí en los equipos. Es un privilegio grande, hermano Luis, el poder estar en este lugar hablando de la palabra del Señor, no de nuestros testimonios, sino de la palabra del Señor. Y esperamos que esta palabra sea la que llegue al corazón de todos nuestros hermanos oyentes, de todos aquellos que estén oyendo y viendo esta transmisión, que sean grandemente edificados. Así que es un privilegio trabajar también con usted, hermano Luis. Muchas gracias, mi hermano. Un privilegio igualmente para mí hoy estar junto a usted para poder compartir esta enseñanza. Así que sin más le invitamos, mis hermanos, a que nos acompañe a ver lo que nos enseña esta parábola y el mensaje que tiene para aquellos que están perdidos sin Dios, pero y también esa enseñanza para aquellos, para nosotros, a los que ya Dios nos ha rescatado con su maravillosa misericordia. En este nuevo programa, Tiempo de Verdad, le invitamos a que por medio de esta parábola, donde el Evangelio se anuncia con fidelidad, usted pueda ser bendecido. Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Muy bien, mis hermanos, ya de vuelta para estar comenzando con el desarrollo de la parábola del día de hoy, siguiendo con la secuencia de mensajes que se han estado tratando durante los últimos 3 programas desde este espacio Tiempo de Verdad, que se ha tratado la parábola de la oveja perdida, del sembrador, de la perla y el tesoro escondido. Hoy a nosotros nos corresponde tratar la parábola del hijo pródigo, o también conocida como el hijo perdido. Y es una parábola bastante conocida, es bastante popular en el mundo cristiano. Muchas personas han escuchado en alguna ocasión alguna prédica, algún mensaje, han leído algún artículo acerca de esta parábola. Y es que parece a simple vista una parábola fácil de entender. Las personas parecen que es sencillo llegar a la parábola, identificarse con el hijo perdido, con el hijo pródigo, con el hijo mayor o con el padre. Se identifican también, algunos especulan acerca del significado que tiene el anillo, las sandalias, la ropa, el vestido. Pero vamos a ver que no es tan simple como parece, porque es el Espíritu Santo que nos guía para poder entender lo que realmente enseña la parábola y lo que realmente quiere decirnos a nosotros. Y es un peligro pensar que a cada uno el Señor nos revela cosas diferentes, que yo puedo llegar a la Biblia y tomar y decir, bueno, que el Señor me revela a mí especialmente. No, el Espíritu Santo inspiró la palabra y hoy nos ilumina para poder entender el mensaje que Jesús una vez entregó, no para cambiarlo, sino para entender lo que Jesús enseñó en aquella época y lo que ese mismo mensaje nos quiere enseñar hoy.
porque es un mensaje que trasciende los tiempos, no cambia, sino que durante toda la historia se mantiene esa enseñanza porque es el Espíritu Santo que la vivifica en nosotros. Cuando el Espíritu Santo no guía a la persona, cuando una persona va y quiere entender la Biblia por sus pensamientos humanos, lo que termina siempre es cayendo en desviaciones doctrinales y cayendo en doctrinas peligrosas. Entonces a los discípulos se les había dado el don del discernimiento espiritual, por lo que las cosas espirituales se les eran reveladas, se les eran aclaradas. Jesús decía una parábola al público y luego tomaba a los discípulos y les daba lo que era la enseñanza, la explicación de dichas parábolas, para que ellos comprendieran el mensaje, la profundidad del mensaje, y luego ellos también lo predicaran, lo proclamaran cuando ya Jesús no estuviera. Lo mismo sucede ahora con cada uno de nosotros los creyentes, a quienes Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad según Juan 16:13. Él ha abierto nuestros ojos a la luz de la verdad y nuestros oídos a las dulces palabras de la vida eterna. Cuando las personas que estaban escuchando el mensaje y las enseñanzas de Jesús, Jesús no les dijo, bueno, y ahora que cada uno entienda lo que quiera. No, porque eso no era lo que quería Jesús. Jesús daba una enseñanza y Él explicaba para que ellos entendieran realmente lo que significaba la enseñanza, para que no abriera la interpretación personal a cada uno de ellos, sino que ellos entendieran realmente lo que Jesús les estaba enseñando. Y es esa misma enseñanza la que nosotros queremos tratar de compartir hoy con fidelidad. Y sí, nosotros vamos a ver que hay diferentes aplicaciones en esta parábola, pero lo más común que se suele escuchar cuando las personas tocan esta parábola es que enfocan el centro en las personas que están desviadas. Claro. Suelen entender de que el hijo perdido es un creyente que está desviado. Y le dicen, entonces cuando toman la enseñanza, le dicen a los hermanos, hermano, vuelva a casa, que el Padre te recibe con los brazos abiertos, aléjate del mal camino. Y sí, eso es cierto que tenemos un Padre bondadoso que nos recibe cuando pecamos, que cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a Él, Él nos perdona, nos recibe con los brazos abiertos cada vez que nosotros le buscamos. Pero el asunto aquí ¿era eso lo que Jesús estaba enseñando? Jesús estaba enseñando que había personas que se habían apartado, que necesitaban volver a casa, y es lo que nosotros queremos compartir hoy. Porque si ese era el mensaje de Jesús, Él debía entonces estar hablando con personas que estaban desviadas. Pero para sorpresa de muchos, en el contexto no hay ningún creyente desviado, no hay ninguna persona que era creyente que estuviera desviado, y ya lo vamos a ver. Lo que sucede con las parábolas es que cuando no las interpretamos a la luz del contexto bíblico completo y le damos pie a nuestra imaginación, solemos caer en errores graves, y por eso es que hay muchas interpretaciones engañosas que llevan a malas prácticas por querer entender y quererse identificar en cada uno de los personajes sin realmente ver y preguntarnos qué quiso enseñar Jesús con esa parábola. ¿Qué significa realmente cada personaje? Entonces, aquí cuando nosotros leemos las parábolas tenemos que preguntarnos qué nos enseña la Biblia acerca del Señor y qué nos quiere decir realmente esta parábola. Es por eso, mi hermano Cristian, que vamos a responder una pregunta. ¿Por qué enseñaba Jesús con parábolas? Claro, es importante dar a conocer el por qué el Señor enseñaba a través de parábolas, ¿ya? Y debemos decirlo que es para revelar verdades profundas que son de allí del reino de Dios, ¿ya? Y esto es importante porque el Señor usaba historias terrenales, momentos específicos para revelar un significado celestial, algo que pudiera llevar a las personas a buscar su presencia, a estar en las cosas que realmente importan. Las parábolas de nuestro Señor contienen una gran verdad en muy pocas palabras. El Señor tomaba allí ricas imágenes, hacía ejemplos, por ejemplo, ejemplos cotidianos, de cosas cotidianas, como por ejemplo la tierra, etcétera, etcétera, ubicándose en cosas que realmente los hombres podían entender, ¿ya? Pero eran imágenes ricas que el oyente podía entender y captar más fácilmente las parábolas, lo que estaba el Señor realmente enseñando en ellas, ¿ya? Ahora también debemos decir que para aquellos que están dispuestos a oír, las parábolas son de mucha bendición. Pero, hay un pero también ahí, pero para aquellos que cierran sus oídos a estas parábolas, es como le dijera, una declaración de juicio para estos, ¿ya?
Y eso es importante, hermano Luis, porque es grave, es algo grave. Por eso es importante siempre atender a la palabra, atender a lo que el Señor nos dice y no endurecer el corazón, como muchos lo hacen, y cierran su corazón, cierran su mente a las verdades que el Señor nos da a través de su palabra. ¿Ya? Queremos nosotros compartir 2 puntos también importantes a la hora de leer las parábolas. ¿Ya? El punto número 1, cuando Jesús enseña una parábola, no contradice ninguna otra enseñanza que haya hecho el Señor o haya dado el Señor en otra instancia, en otro lugar, sino que todo debe concordar, porque la palabra del Señor no se puede contradecir. Por lo tanto, cada parábola, cada palabra que el Señor entrega en ella, no se contradice con otra enseñanza que el Señor haya hecho en otro momento. ¿Ya? Las parábolas son parte de la Biblia, no podemos sacarlas, son parte de la Biblia y el Señor las utiliza allí, no están por casualidad en ese lugar, sino que están ahí y son necesarias para entenderlas a la luz de toda la revelación divina. ¿Ya? De esa forma debemos nosotros ver las parábolas. También como punto 2, las parábolas siempre traen una respuesta a una pregunta o a una situación. Generalmente al Señor Jesucristo le hacían preguntas. Muchos se juntaban ahí y le hacían una pregunta. ¿Y cómo el Señor le respondía? A través de una parábola. Ya tomaba ejemplos cotidianos de la geografía, del clima, puede ser de la tierra, para dar a conocer una verdad. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el buen samaritano, les hizo ver una historia de alguien que estaba tirado en el camino, que pasaban 3 personas, y ¿cuál era el prójimo del samaritano? ¿Cuál fue el que hizo la voluntad de Dios? También las 10 vírgenes, cuando tenían que llenar aceite en sus lámparas, 5 eran insensatas, 5 eran prudentes. Siempre tomando ejemplos de cosas cotidianas, de materiales, cosas cotidianas que podemos ver nosotros aquí en esta tierra. También tenemos el fariseo y el publicano, aquel que fue justificado y aquel que se golpeaba el pecho diciéndose propicio a mi pecador. De esa forma el Señor, con ese propósito de llegar y de revelar verdades celestiales a través de cosas terrenales. Ese era el propósito de las parábolas. Exactamente, y nosotros vemos esa gran importancia que tienen las parábolas de que tenían con enseñanzas básicas y sencillas, con imágenes terrenales, poder transmitir a los oyentes verdades profundas acerca del reino de los cielos. Y eso es algo bastante maravilloso, porque Jesús era el mejor comunicador de todos los tiempos, de toda la historia. Y él usaba ese tipo de imágenes, de figuras, ejemplos cotidianos para que la gente recibiera, captara, pues fuera fácil de recordar dichas enseñanzas. Entonces, habiendo visto un poco lo que son las parábolas, por qué Jesús enseñaba con parábolas y su propósito, el cual era enseñar verdades profundas a través de ejemplos cotidianos, cuando nosotros leemos este texto, el de el hijo pródigo, lo primero que debemos hacer es preguntarnos a qué situación o pregunta entonces está respondiendo Jesús. Porque como usted nos comentaba, las parábolas muchas veces venían para responder una pregunta que hacían los discípulos, que le hacían los fariseos, alguna situación en específico, y ahí entonces leemos, como la que usted comentaba, la del samaritano. Señor, ¿quién es mi prójimo? Bueno, había una vez un hombre iba por el camino, y ahí cuenta la parábola del buen samaritano. Y esta también va a ser una de esas parábolas donde Jesús va a responder a una situación específica, a una escena donde es cuestionado, y él va a proferir no una, sino 3 parábolas seguidas para enfocarse lo más probablemente que al mismo objetivo, al mismo tema. Entonces leemos la situación que acontece antes de que Jesús cuente las parábolas. Y es cuando vamos a leer Lucas capítulo 15, los versículos 1 y 2 para mirar el contexto de estas parábolas. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Lo primero que vamos a ver es que Jesús estaba rodeado de recaudadores de impuestos que para el pueblo judío ellos eran considerados unos traidores porque eran judíos, pero que habían sido reclutados por el Imperio Romano y ahora trabajaban para el Imperio Romano e iban a cobrar los impuestos al pueblo judío.
Entonces el pueblo judío a ellos los veía como traidores porque habían renunciado a su patria, ahora trabajaban, como decir, con los enemigos de ellos para recaudar los impuestos que, entre otras cosas, eran bastante costosos, y por lo tanto ellos odiaban a esas personas. Por un lado tenemos estos recaudadores de impuestos y por el otro lado tenemos a pecadores. Estaba para aquella época aquellos que se mantenían en pecado, que eran vistos por los religiosos de baja clase, que mantenían su vida cotidiana bajo el pecado. No eran religiosos, no eran fariseos, no existían a las clases de leyes que daban los fariseos, sino que eran gentiles, ahí, gente pecadora. Y lo primero que vamos a ver es que entonces Jesús, estando allí con ellos, el versículo es claro que dice, estaban ahí para oírles. Jesús no estaba allí perdiendo el tiempo, ni diciendo, yo me voy a hacer como el mundo para ganar al mundo, me voy a meter con los pecadores, voy a hacer lo que ellos hacen para llevarles el mensaje. No, Jesús estaba cumpliendo con su misión, que era venir a buscar a aquellos que se habían perdido, a rescatar a aquellos que estaban perdidos. Y es lo que Jesús está haciendo en este pasaje. Y ante esta situación donde Jesús está rodeado de recaudadores de impuestos y también de pecadores, vienen los fariseos y lo cuestionan. ¿Qué hace este Jesús, maestro, con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Que acaso él no debiera estar en otro lugar enseñando en la sinagoga? Porque para ellos ver que un maestro se acercara a estas personas que eran pecadoras era que él estaba participando en su pecado. Pero Jesús deja en claro de que para tratar con pecadores no necesariamente él tiene que involucrarse en su pecado, sino que él estaba ahí para hacer luz a aquellas vidas que estaban en oscuridad y estaba llevando un mensaje, ese mensaje de salvación. Entonces tenemos la primera acción, Jesús rescatando pecadores. Y la segunda es personas vestidas de religiosidad. ¿Y qué hacían? Ellos murmuraban. Ellos estaban criticando las acciones de Jesús. Aquellos que se jactaban de ser intérpretes de la ley, de enseñar el carácter de Dios, veían a Jesús enseñando a pecadores y ellos murmuraban. ¿Pero qué hace este hombre allí? Y es justo después de esta escena donde Jesús se encuentra con esta acusación que le están haciendo los fariseos, que él va a proferir, a enseñar, a contar, a narrar 3 parábolas seguidas. 3. Y el hijo pródigo es la última de ellas, pero son 3. Las 3 tienen algo perdido. Una oveja perdida, la moneda perdida y un hijo perdido. Las 3 tienen un elemento perdido y posteriormente un elemento encontrado. Y la alegría que va a tener la persona cuando encuentra lo que se había perdido. Entonces es muy probable que el tema central de las 3 parábolas sea el mismo, visto desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, con diferentes elementos perdidos que posteriormente van a ser encontrados, pero lo más probable es que el foco de las 3 parábolas sea el mismo. Y en las 3 parábolas hay una palabra que se repite y es algo curioso. Esto es bastante interesante, porque vamos a ver un poco en el capítulo 15, el versículo 5 al 7, que dice: y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya que encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Aquí se menciona la palabra alegría 3 veces, en otras traducciones dice gozo. Vamos a ver entonces que en Lucas 15, los versículos 9 y 10 dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. En estos versículos que acabamos de leer, la palabra alegría o gozo se repite 5 veces. Y eso que todavía no hemos entrado en la tercera parábola, pero ya vemos que de antemano Jesús, al responder la acusación de los fariseos de por qué él estaba con los pecadores, y él les está queriendo entregar un mensaje que es bastante claro. Debe haber alegría cuando un pecador es rescatado por el Evangelio, que era la misión que estaba cumpliendo Jesús. Estaba con pecadores para anunciar el Evangelio, para anunciar su mensaje de salvación, y es lo que él está haciendo. Entonces, ¿cuál va siendo el tema central de las parábolas? La alegría que debe causar cuando un pecador es alcanzado por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Habiendo ya visto el contexto, ahora sí vamos a ver la parábola del hijo perdido, o también conocida como el hijo pródigo, que queremos que comprenda que pródigo
hace referencia a malgastador, derrochador, aquel que despilfarró lo que tenía. Porque pródigo no debe asemejarse a prodigio. Prodigio es otra cosa. Prodigio es aquel que hace las cosas bien, que es obediente, que hace lo bueno. El pródigo, no, el pródigo lo hace mal, que es este que vamos a leer ahora. Entonces, vamos a leer ahora sí, la parábola del hijo pródigo. Dicen los versículos 11 al 13. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos aquí? Un hijo que estaba en la casa de su padre y llega y le dice a su padre: yo quiero mi herencia, dame lo que me corresponde de las posesiones que son tuyas. Eso va a ser algo que es inusual y también una falta de respeto, porque para la antigüedad, como hoy en día, es como que el hijo fuera a su papá y le dijera: mira, yo quiero mi herencia, porque eso usualmente se suele repartir cuando el propietario fallece, muere, y ahí es donde se reparten los bienes entre los hijos. Pero él no, él quería sus bienes antes de que su padre falleciera. Entonces básicamente le estaba diciendo: padre, no me importa tú en vida, dame lo que a mí me corresponde, que yo quiero mi herencia solamente. Era una falta de respeto hacia el padre, una rebeldía también, una osadía. Él estaba diciendo básicamente: no me importa mi papá, no me importa mi familia, yo solamente quiero mis bienes y me voy. ¿Qué va a hacer el padre? El padre le entrega sus bienes, que como eran 2 hijos, para la antigüedad, el hijo primogénito, el primer hijo, le correspondían las 2/3 partes de la herencia, y el hijo menor 1/3 parte. Entonces el padre le dio su herencia, y él toma su herencia, ¿y qué hace? Él se va, dice que a un país lejano. Qué curioso que sea a un país lejano, porque normalmente él podría haber tomado su herencia, habérsela malgastado, pero viviendo en la casa de su padre. Pero él no. El caso es de que él se va a un país lejano, se aleja, y para malgastar sus bienes en deseos carnales. Él despilfarró, gastó lo que tenía, se comió la plata en puros vicios, puro malgastando el dinero. Y eso es lo que nosotros vemos normalmente en una persona que vive sin Dios. Por eso es que nosotros comentábamos hace un momento, en el contexto no hay nadie desviado, sino que Jesús prefiere las parábolas y se refiere a personas que necesitan arrepentimiento, aquellas personas, y esta parábola nos enseña, nos muestra el corazón del hombre o la condición del hombre sin Dios. ¿Qué hace este hombre? Toma sus bienes, toma su herencia y va y se gasta la plata. Pero mi hermano, una persona que sea cristiana toma su herencia, toma sus bienes y se lo malgasta pecando. ¿Puede un cristiano hacer eso? No. Porque es interesante el tema que se está viendo. Realmente está hablando de alguien que no tiene conocimiento de Dios y que necesita mucho el arrepentimiento. Dios ofrece esta oportunidad y este hijo pródigo, como muchos hoy en día, están lejos y muchos saben. Yo pensaba durante el día de que hoy en día muchos actúan como los fariseos, que se creen buenas personas y creen no necesitar de este Dios. Ya nosotros estamos en el libro de Romanos viéndolo algo similar a esto, de personas que están en pecado, pero que no ven una necesidad en ellos. Ellos se consideran personas decentes, moralistas, que no necesitan arrepentimiento. Pero acá nos muestra a la palabra del Señor de que no es así, de que realmente el ser humano está perdido en sus delitos y pecados y necesita arrepentimiento. Y es lo que la parábola nos está enseñando, de un hombre que se fue, malgastó todo lo que tenía, lo que el padre le había dado como herencia, y ahora perdió todo, y vamos a ver más adelante cómo el hombre se arrepiente. Claro. Se arrepiente de eso. Totalmente. Y vemos que la acción de él es alejarse de su padre, alejarse de su familia. Y allá es donde se va a malgastar todo. Dice que es un país lejano, no sabemos a dónde se fue, pero se fue lejos de su familia. Lo más probable es que para que no vieran lo que iba a hacer y no le llamaran la atención, no lo corrigieran, sino que él quería revelar con sus acciones lo que había en su corazón. Y es lo que él va a lograr. Él va a ir, se va a derrochar su herencia lejos de su familia, lejos de donde lo conocieran. Y muchas veces eso es lo que hacen las personas
que tienen vergüenza porque descubran su pecado, sino que se van de casa, se ocultan, se van lejos de su familia donde nadie los conozca, para ellos poder hacer las cosas malas que si algún familiar, algún conocido lo viera, le daría vergüenza, pero que se aleja porque él realmente quiere disfrutar de esos placeres que están en su corazón, sabe que están mal, pero los quiere disfrutar y se aleja, se va. Y muchas veces eso es lo que sucede con nosotros mismos, con el ser humano, que eso es lo que desea alejarse de las personas, alejarse de su entorno, de su familia, de sus conocidos, para revelar lo que hay en su corazón. Y cuando el corazón del ser humano está podrido, que el corazón del ser humano está infectado por el pecado, cuando está sin Dios, realmente practica tales cosas. Entonces, vemos que en el contexto del pasaje, era una persona que no era creyente, no era cristiano. ¿Por qué? Porque él va y se gasta la herencia que le dio su padre. Efesios 2, versículo 3 nos dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. La condición de este hijo pródigo revela la condición del ser humano sin Dios. Un hombre caído, un hombre que no le importaba a su familia, un hombre que lo que le importaba era satisfacer sus deseos personales y que se va a alejar de su familia para derrochar, gastar todo lo que tenía. Y esa era la condición de todo ser humano antes de Cristo. Eso sí, antes de Cristo. Y ese es un punto que hay que aclarar. La condición del ser humano antes de llegar a Dios. ¿Qué hace? ¿Qué nos declara la Biblia? Que todos, absolutamente todos, usted y yo, antes de Cristo, éramos como el hijo perdido, éramos como el hijo pródigo, que malgastábamos nuestra herencia, lo que teníamos, en lo malo, en el pecado, que si no fue hasta que la gracia de Dios llegó a nuestra vida, que nos rescató, que nos apartó de la maldad, y ya hoy no vivimos para satisfacer nuestros deseos, sino que estamos en guerra contra ellos, por agradar a nuestro Dios. Pero aquel que está perdido sin Dios, no piensa de esa forma, sino que está perdido en ese mundo. Así es, hermano Luis. Con respecto a lo que usted estaba diciendo, debemos aclarar un punto importante, ¿ya? Hay una pregunta, no sé, yo creo que es importante aclarar también, de que nuestros hermanos y todos aquellos que están en sintonía puedan ver es una verdad que es importante conocerla, porque muchas veces hay un desconocimiento del tema. La pregunta es: ¿el creyente puede practicar el pecado? Es una pregunta que muchas veces puede alguien hacerla y es importante aclararla también. La palabra de Dios nos dice de que no es posible, ¿ya? Es un rotundo no. El creyente verdadero no practica el pecado, ¿ya? Y allí en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9, nos dice que un verdadero creyente nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa esto? De que el pecado ya no es su estilo de vida habitual, ya no es esclavo del pecado, ni actúa deliberadamente, ¿ya? Porque ahora el Espíritu Santo gobierna su vida, su corazón y mora en él, ¿ya? Entonces ya ha sido transformado. Ahora, ¿puede pecar el cristiano? Sí, puede pecar. De hecho, todos los días el cristiano cae. Y en 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubieseis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el creyente puede tropezar, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando el creyente tropieza, siente un dolor, siente arrepentimiento de lo que hizo, ¿ya? Y eso es producto del Espíritu Santo que mora en él, que lo lleva al arrepentimiento. Le hace ver que ha fallado, le hace ver que ha caído y que necesita volverse y arrepentirse de lo que ha hecho, ¿ya? Esa nueva naturaleza produce ese deseo de santidad en el creyente, de querer buscar la presencia del Señor, de querer agradar a su Señor, porque alguien mora en él. Y ese que mora en él es Dios mismo, morando allí, la Trinidad completa morando en el ser humano que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, el practicar el pecado se refiere a vivir en un estado de constante rebeldía, de constante desobediencia, sin ninguna cuota de arrepentimiento, ¿ya?
Entonces, ¿quién vive de esa forma? Como decía usted, aquel que no conoce a Dios, aquel que es capaz de derrochar todo lo que tiene, vivir en sus deleites, vivir en sus pasiones y no sentir nada, no sentir ningún arrepentimiento. Eso es lo que estaba pasando con este hombre, que se fue lejos, como decía el hermano acá, derrochó todo lo que tenía, pero no había en él arrepentimiento. Él se gozaba en todo lo que hacía, derrochó, como dice, en todos los vicios que usted pueda imaginarse en este momento, pero él lo hacía porque le agradaba eso, era un placer para él hacer todo eso, y es lo que la Biblia nos habla, de que el hombre derrochó todo lo que tenía en sus vicios, ¿ya? Entonces podemos ver que ese individuo no conocía a Dios. Ahí es donde nos damos cuenta por qué, por la actitud que él tuvo, por las acciones que realizó. Veamos que este hombre no conocía al Señor y vemos a lo que lo llevó. Este hombre nos tipifica bastante bien a toda la humanidad que no conocía al Señor, porque nosotros no nacimos siendo hijos de Dios, nacimos, como declara la Escritura, siendo objetos de la ira de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Nosotros nacimos siendo el hijo perdido, este hijo que solamente sabía gastar para sus propios deleites, para sus deseos carnales. Todos fuimos un día el hijo perdido, todos nosotros, hasta que Cristo llegó a nuestra vida. Ahí cambiamos de ser el hijo perdido a ser el hijo encontrado, pero hasta el momento el hijo perdido es la humanidad que no conoce al Señor. El problema es que nunca debemos llegar a ser el hijo mayor por la actitud que él va a tener más adelante. En esta parábola el hijo está perdido y viene al padre, pero el hijo mayor tipifica a los fariseos. Y este hijo perdido, ¿en qué nosotros vemos que gastó su herencia? El hijo mayor, cuando él vuelve, lo va a acusar, le va a reclamar al padre que por qué recibe a tu hijo, que él se gastó el dinero en prostitutas. Lo más seguro es que él estuvo en un país lejano gastando en vicios, pudo ser el alcohol, las mujeres, las apuestas, lo que haya sido. Pero él gastó su vida, su dinero, y dice que se lo gastó todo. En esos vicios. Nosotros, antes de conocer al Señor, muchos vicios, malgasto, comprando también el amor, mujeres, gastando, perdiendo el dinero en apuestas, en todo lo que son los vicios de la carne. El hombre le encanta satisfacer esos gustos. ¿Y a qué lleva eso? A la ruina. Y ahí, ¿qué es lo que se está revelando? El pecado. Unas acciones de una persona que no conoce a Dios. Nosotros entonces no debemos buscar identificarnos en todos los textos de la Biblia. La Biblia habla de Jesús, no de nosotros. Y una lectura rápida de esta parábola nos pudiera llevar a nosotros a identificarnos como este hijo perdido, que siempre está ahí desviado, ¿no? que tiene que volver. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que los textos de la Biblia no hablan de nosotros, hablan de Jesús. Hay gente que va a la Biblia, lee los textos y se quiere identificar con cualquier cosa. Con cualquier personaje se quiere identificar. Él lee una parábola y yo soy este, yo soy lo otro. Y no debe ser así. Hay gente que de pronto ya de la nada está diciendo, yo soy la estrella de la mañana, o yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, la niña de tus ojos, o la peña de Oreb, o la encarnación de Moisés. Y muchas identificaciones que no corresponden, porque a nosotros no nos interesa, o no nos debiera interesar ver qué personaje soy yo, sino ver cuál es la enseñanza de Jesús, dónde está Cristo en el pasaje que estamos tratando. Y ya ahí luego que nosotros veamos a Cristo, ahí sí ver en qué condición estamos nosotros. Ahí luego vamos con nosotros, pero no buscar identificarnos nosotros, sino buscar a Cristo. Y todos los textos son para que pensemos en Él, en Jesús, no en nosotros. Él es el protagonista, no nosotros. ¿Quién vivía como el hijo perdido? Todos los seres humanos, todos. ¿Ha gastado usted su vida en los deseos de la carne? Me imagino que si usted es cristiano, su respuesta debiera de ser sí, antes de venir a Cristo. Sí. Pero aquel que no está en Cristo no puede decir que no, porque sigue viviendo para satisfacer sus deseos tal cual como el hijo perdido. Ahora vamos con la segunda sección de este pasaje. Vamos a leer los versículos 14 al 16, que dice: Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Y aquí nosotros vemos nuevamente
¿cuál fue la consecuencia de que este hombre, por los deseos de su corazón, se haya ido a un país lejano y malgastado su herencia, que quedó en la nada, que se gastó todo lo que tenía y quedó limpio, quedó sin nada de dinero? Al él estar en esta condición de pobreza ya extrema, porque ya no tenía dinero, dice que llegó una escasez a aquel país donde se había ido. Él ya, como tampoco tenía dinero, busca trabajo. El trabajo que va a conseguir es, curiosamente, con una persona que le dice que vaya a apacentar cerdos. ¿Por qué le digo que curiosamente? Porque para los judíos era inmundo el cuidar cerdos, porque por la ley alimenticia que el Señor había dado a su pueblo, los cerdos eran animales inmundos y ellos no los consumían. Entonces, no comían cerdo, no los cuidaban. Lo más probable es que él estaba en un país gentil, donde hubieran personas que sí cuidaban cerdos, donde sí los alimentaban, pero en el contexto judío eso era como caer en lo más bajo de lo bajo. Ya no había algo peor en cuanto a la dignidad que estar en ese punto, donde ya él deseaba hasta alimentarse de la comida que le daban a los cerdos, que en otras versiones dice algarrobas. Las algarrobas eran unas semillas que se recolectaban de una planta, y esa era la comida que le daban a los cerdos. También vi que eran semillas que los pobres comían, que podían llegar a comer los pobres. Pero imagínense el estado deplorable que llegó este hombre, una escasez tan grande, que después de que tenía dinero, que su padre le había dado, pero que él se la malgastó, ahora llega escasez, y él, por su mala administración y satisfacer sus deseos, ahora también vive la escasez, y ahora no tiene cómo resolver, y ahora tiene que ir a buscar trabajo, y el trabajo que consigue es indigno. Indigno. Y eso es lo que nos lleva a pensar es la condición tan grave que tenía este hombre, una condición espiritual demasiado muerta, totalmente. Muchas veces en nuestras vidas nosotros conocemos personas que no llegan al Evangelio sino es cuando tocan fondo, cuando ya han perdido todo, cuando han quedado en la escasez totalmente, cuando han perdido su familia, su esposa, debido a los vicios, debido a estar progresivamente con el alcohol durante mucho tiempo, que las drogas lo envuelven su vida, las apuestas, las mujeres, los vicios, y llegan y su familia se destruye, pierden todo lo que tenían y quedan en la nada. Ahí es cuando el hombre toca fondo. Muchas veces Dios permite también en su soberanía que personas lleguen a ese punto para que puedan tener un encuentro real con Él, un encuentro cara a cara con Él. Pero vemos que esa es una situación triste, una situación donde el hombre se ve en un punto de caída que ya no hay para dónde más agarrar, sino que toca el piso y ya es lo último. Ya no hay solución para esa persona, que la solución entendemos de que es Dios, pero qué triste de que muchas personas esperen llegar a ese momento crítico en su vida para poder alzar sus ojos al cielo, pedir perdón al Señor y reconciliarse con Él, volver al Señor. Vemos que esa es la situación de ese hijo perdido. Llegó a perderlo todo, llegó a quedar sin nada. Y que ese trabajo que él consigue que es indigno, que ya no le daba vergüenza, vemos que es lo que sigue después con su actitud, que dice que él recapacitó. Él vuelve en sí, dice en otra versión. El pasaje no lo dice, pero nosotros entendemos, como mencionábamos hace un momento, de que las parábolas deben entenderse a la luz de la revelación completa. Él recapacita. Ahí no vemos que alguien le predica, no vemos que haya alguien por ahí cerca dándole el mensaje de salvación, pero entendemos por el resto de la Biblia que nadie, absolutamente nadie, puede recapacitar o volver en sí si no es por una obra del Espíritu Santo. Así es. En la vida de esa persona. Así es, hermano Luis. Solo Dios puede hacer esa transformación. Y eso es importante porque muchas veces se cree que es el hombre que tiene méritos, pero lamentablemente no es así. La palabra del Señor dice que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer esa transformación. Dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, esa palabra importante, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No hay ningún mérito en el hombre. Por lo tanto, el hombre que está perdido no puede hacer absolutamente nada para venir a Cristo. A no ser, como decía usted, como dice la palabra del Señor, que Dios obre en ese corazón. ¿Ya? Pero para eso el hombre necesita también tener la responsabilidad de venir a Él, arrepentimiento, de arrepentirse
para poder alcanzar la salvación. Recordar que Dios no llegó a nuestras vidas cuando estábamos cojos o enfermos. La palabra dice que estábamos muertos. Y un muerto, si alguien le predica a un muerto, difícilmente ese muerto escuchará la predicación. Por eso es que Dios tiene que hacer algo en ese corazón para abrir los ojos de ese pecador, que ese pecador venga al arrepentimiento. ¿Ya? Llegó cuando nosotros estábamos muertos. Ese es un milagro de Dios en lo que Dios hizo para traer a sus hijos hacia Él. ¿Ya? Y en Lucas 15:21 viene las palabras de este hijo pródigo. Lo que decía usted, él recapacita. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice el hijo cuando recapacita? Viene un momento de cordura en medio de todo lo que estaba viviendo. Se ve su condición, la condición del apacentar cerdos, ve su pobreza, ve su necesidad. Y él dice, Padre, dice que cuando él llegue a donde el Padre, le va a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No le importaba ni siquiera esa condición de ser su hijo. Solo él quería volver a la casa del Padre. ¿Ya? ¿Quién nos habla esto de arrepentimiento? Nos habla de la conversión de un pecador, de que él se da cuenta de que necesita ayuda, de que lo que él ha hecho con su vida, derrochando por todos lados, no le conducía a nada. Llegó, como dice, a tocar fondo. Muchas veces, como dice, hay muchos que han tocado fondo para realmente darse cuenta de que hay una necesidad en ellos y que no pueden encontrarla ni suplirla con nada que haya a su alrededor, porque muchas veces el hombre tiene el error de querer canalizar esa necesidad de Dios a través de cosas banales, cosas superficiales, cosas terrenales que para él quizás quieren llenar el vacío que sienten dentro de ellos, pero no lo van a encontrar, no lo van a llenar, porque el único que llena ese vacío es Jesucristo. Amén. No hay otro que pueda llenar el vacío del corazón del hombre. Por eso el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Por eso el Señor viene con un mensaje de esperanza, con un mensaje para rescatar a aquel que está perdido. Y por eso es que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque el Señor sabe lo importante de esto. Muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, hay una pregunta si nosotros nos gozamos con eso. Claro. Porque muchas veces pareciera que no es así, ¿ya? Pero el Señor dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿ya? Ahora vamos a ver qué significa arrepentimiento, qué es lo que es el arrepentimiento, porque también ahí hay otro punto importante, porque se habla mucho hoy en día de remordimiento. La palabra remordimiento es muy distinta a la palabra arrepentimiento, ¿ya? ¿Qué es arrepentimiento? Es reconocer la culpabilidad y abandonar el pecado, ¿ya? Volverse a Cristo es más que un simple remordimiento emocional, de decir, lamento lo que hice. ¿Ah? Es lo que pasó con Judas Iscariote. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? ¿Se arrepintió Judas realmente de lo que él hizo? ¿O sintió pesar, sintió remordimiento de lo que hizo? Porque si hubiese habido un arrepentimiento, se hubiese vuelto a Cristo. Pero él fue y se suicidó, él se quitó la vida. A diferencia de cuando Pedro lo negó, cuando negó al Maestro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro se arrepintió amargamente, lloró y se volvió y Cristo lo perdona. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, ¿ya? Es una acción transformadora. Es solamente Dios que produce tanto el querer como el hacer y produce ese arrepentimiento en el hombre y lo lleva a la conversión, lo lleva a que Él venga a sus plantas, ¿ya? No hay un esfuerzo humano. Es algo que Dios opera en el interior del hombre, ¿eh? Eso es lo que hemos estado viendo en las otras clases y eso nos podemos dar cuenta realmente de que el hombre nada puede hacer allí, sino que es una obra que Dios hace en forma radical y cambia el corazón, cambia la mentalidad de la persona. Totalmente. Ahora, Lucas 17:21 dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y aquí es lo que nos comenta el hermano. Este hombre, en este punto de su vida, se arrepiente. Él dice: no, yo aquí a lo que vine no estuvo bien. Y fíjese que él se levanta y dice: mire, estoy en esta situación, yo me voy para la casa de mi padre. Él sabía dónde estaba la solución, que era que él no se tenía que haber alejado nunca de su padre y que la solución estaba yendo de vuelta a su casa. Pero la actitud de él fue, al menos, como dice, que recapacitó, porque él pudo haber dicho: no, bueno, yo aquí en esta estoy por mi fuerza, yo aquí me quedo y yo aquí me levanto como pueda y buscaré qué hacer para levantarme. Pero no, él ahí se arrepiente, él dice: no, lo que yo hice estuvo mal y ahora yo tengo que ir a donde mi padre con esta propuesta que le voy a llevar. Mire, yo ahorita no tengo nada. Voy a proponerle a mi padre, porque reflexiona y dice: allá los trabajadores de mi padre deben de tener comida, deben de estar bien, y yo aquí me muero de hambre. Yo voy a proponerle a mi padre, le voy a decir: bueno, padre, yo realmente pequé contra el cielo, reconociendo que había pecado contra Dios y contra su padre terrenal, y le llevaba una propuesta. Le dice: bueno, yo te ofrezco que ya yo me considero que yo no merezco ser llamado tu hijo. Yo no merezco que tú me tengas en la posición que me tenías antes de yo irme, sino que ahora yo me voy a ofrecer como uno más de tus trabajadores, porque yo reconozco que no merezco ese privilegio que tenía antes. Y eso es lo que vemos. Esa es la definición de conversión. Este hombre realmente se arrepintió, porque dice: bueno, ya no más comida de cerdo, ya no más aquí en la escasez, ya no más aquí en la pobreza, ya no más aquí en la rebeldía y en los deleites de mi corazón, sino que ahora yo me voy a la casa de mi padre. Ahora yo tengo que volver a la casa de mi padre, porque yo allá voy a estar bien. Esa fue la solución que él entendió que debía buscar y a dónde se debía dirigir. Y eso es lo que significa el arrepentimiento. Él cambió la dirección, que es metanoia. Cambio de dirección, un giro de 180 grados, donde él ya no se queda en esa condición que estaba, sino que dice, toma otra dirección totalmente diferente a la que llevaba. Estaba siguiendo un camino de perdición hasta el momento que llega, que recapacita, que reflexiona y dice: no, yo me voy a la casa de mi padre y allá voy a resolver. Y es ese cambio radical de corazón y de mente, donde la persona abandona el pecado y se vuelve a Dios con fe. Eso es lo que el Señor llama a todos nosotros. Un cambio radical, un cambio en nuestra vida que nos transforma. Cuando el Señor nos rescata, nos salva, cambia nuestra mente, Él causa ese arrepentimiento en nuestras vidas. Algo que, como usted nos comentaba, no es por fuerza humana. Yo no puedo hacer que usted se arrepienta. Yo no puedo, Dios puede. Dios es el que puede cambiar los corazones. Aún de la persona que tenga el corazón más duro, más terco, más porfiado que pueda existir, Dios tiene el poder para cambiarlo. Claro que sí, hermano Luis. ¿Sabe, hermano Luis? Se me vino a la mente algo importante que también sería bueno tocarlo. Como está diciendo usted, es algo que Dios hace en el ser humano, que ningún mérito hay en nosotros, en el hombre. Y que entender de que muchas veces el hombre no viene al arrepentimiento, no llega al Evangelio, producto de que hay una oposición, ¿ya? El hombre, como le dijera, presenta argumentos para no venir. Muchas veces se le entrega la palabra, pero presenta argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? De que él no es una persona que no necesita del Evangelio. Y yo tengo una vida moralmente honesta, soy honesto, tengo mis hijos, vivo feliz con mi esposa, tengo un buen trabajo. Vayan a buscar a otros. Vayan a buscar a otros. Esos que están por fuera, esos sí necesitan. Yo no. Yo soy un buen vecino, pero aquellos que están en drogadicción, aquellos que están en los vicios, esos sí necesitan. Yo no. Mientras el hombre no reconozca que es un pecador, no va a venir jamás al arrepentimiento y al Evangelio. Cuando el hombre se calla la boca de presentar argumentos,
solo tendrá la posibilidad de llegar un día al Evangelio a través de la palabra. De lo contrario, no llegará, porque siempre va a presentar argumento tras argumento, y uno ve su culpabilidad. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que todos, absolutamente todos somos culpables. No hay justo ni uno, dice Pablo. Todos son culpables, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están bajo pecado. Por lo tanto, no hay ninguno que sea justo. Por lo tanto, todos necesitan de arrepentimiento. Así es, y es ese precisamente lo que este hombre no hace en este punto, que él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, él reconoció que había fallado, porque él se pudo haber justificado y decir, no, lo que pasa es que, Padre, ¿por qué me diste el dinero? La culpa es tuya, no me hubiese dado el dinero si sabías cómo era mi corazón, que viste que me fui y la pasé mal, es culpa tuya, es culpa de mi hermano que no me fue a buscar, que no impidió que yo hiciera esto. No, él no buscó justificarse, sino que reconoció su culpabilidad, reconoció que él había fallado, reconoció que él había pecado. Y la reflexión a la que él llega, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él entendió de que le había fallado a Dios, de que había deshonrado a su padre, de que había pecado con su propio cuerpo al fornicar, al involucrarse en diferentes vicios, en diferentes pecados, y él entendió de que él lo había hecho mal, de que él había gastado su dinero en cosas vanas. Y es ahí cuando él dice, no, yo no soy digno. No, Padre, no soy digno de que me llames tu hijo. Trátame como un jornalero. Aquí es donde vemos, ese somos nosotros. Es que somos nosotros. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, ¿qué acaso alguien puede decirle al Señor, Padre, yo soy digno de ti? Señor, yo soy digno de estar en tu presencia, yo soy digno de tus bondades, de tu misericordia. No somos dignos. Y este hombre lo dijo, Padre, porque no soy digno. Es nuestra misma declaración, no soy digno. Me acordé, hermano, disculpe que lo interrumpa. Me acordé de la parábola del publicano y el fariseo. Cuando el fariseo yo doy diezmo, yo hago esto otro, no soy como este pecador que está aquí. Y el publicano dice que se golpea el pecho diciéndose propicio a mi pecador, reconociendo sí su necesidad, ya presentando que realmente él necesitaba y que estaba siendo sincero en ese momento. Pero ahí el otro, diciéndole, no, es que yo no soy como este, dice que el primero fue justificado antes que el fariseo que decía esas cosas. Se me vino a la mente. Exactamente, no, a mí también se me vino a la mente precisamente esa comparación de que el publicano se reconoce como el pecador. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y este hombre entonces, el hijo perdido, se arrepiente de forma genuina, cambia su forma de vivir y dice, ya no más comida de cerdos, ahora vida para Dios. Y es lo mismo que nosotros, el llamado a no seguir en nuestros gustos, en nuestros deseos, en la maldad, en la comida de cerdos, en los banquetes y los placeres que ofrece este mundo, sino decir, no, yo no quiero eso, yo quiero vida para Dios. Y es que no solo basta con arrepentirnos, también debemos evidenciar la conversión. Y es que el arrepentimiento no es cuando lloramos, cuando sentimos bonito, ay, que sentí maripositas en el estómago. No es eso, es cuando cambiamos nuestra vida, cuando realmente damos frutos dignos de arrepentimiento. Ahí es cuando evidenciamos una vida con cambios, una vida de arrepentimiento. Ahora vamos a ver la respuesta que da el padre ante la propuesta que trae su hijo perdido cuando lo recibe. Y es que nosotros vemos el recibimiento de este padre amoroso, que dice que apenas lo vio de lejos, dice que corrió hasta él, lo abrazó y lo besó. Vamos a leer Lucas 15, del versículo 22 al 24, que dice, pero el padre ordenó a sus siervos pronto. Es decir, ni siquiera dijo, bueno, yo le voy a responder a la pregunta que él me estaba haciendo, a la propuesta que me estaba haciendo más bien de ser un trabajador. No, rápido, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¡Wow! ¡Qué maravilloso la respuesta del padre! No, vemos un padre que viene a su hijo, que se malgastó la plata, que le había demostrado que no lo quería porque le pidió la herencia antes de tiempo, es decir, no le importaba si estaba en vida, se fue, malgastó, estuvo lejos por un tiempo y vuelve. Y el padre, ¿qué hace? Corre hacia él, lo recibe, lo abraza, lo besa, lo trata con cariño. Y no solo eso, sino que cubre su necesidad.
tráiganle ropa, tráiganle Me imagino que sandalias. debe haber venido andrajoso, Mendigo, maloliente, si andaba viviendo con cerdo, descalzo. imagínese cómo olía. Claro, y dice que le puso sandalia en sus pies, llegó a pie pelado, a lo mejor Lo con más los probable. vestidos rotos, pero ahí estaba el amor de su padre Claro. para recibirle, correr hacia él. Y como nos dicen, no preguntarle el por qué, dónde estuviste, qué hiciste, sino que expresarle simplemente el amor, ¿ah? El amor de padre. Claro, y que nosotros pudiéramos también esperar, ¿no? El padre espera a su hijo que se portó mal, para decirle, bueno, no, tú ahora en verdad vas a ser trabajador porque te gastaste Claro. la plata, tú hiciste las cosas mal. Eso, nosotros, en nuestro contexto, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? El hijo se portó mal y que uno, es lo más probable, no, esperar a que llegue, no, para leer la cartilla, la cartola, la lista de las cosas que hizo mal y echárselas en cara. Pero esa no es la actitud que tiene el padre. El padre lo recibe con amor, lo recibe con gozo y manda a hacer pero una fiesta, un banquete, que mataran al ternero más gordo para celebrar, porque fíjese la declaración: traigan un ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero lo hemos hallado, porque él ha vuelto a la vida. Y es que él entendía de que él estaba muerto, separados de su familia, separados de la corrección, del amor fraternal, donde estaba con su familia. Él estaba perdido. Sabían que estaba gastando en sus vicios, en sus deleites. Y ahora, ¿qué pasa? Reconocen, este hombre estaba muerto, ahora hay que celebrar. ¿Y qué es lo que está apuntando? El gozo que debe haber cuando nosotros vemos que el Padre recibe a pecadores arrepentidos, cuando evidencian precisamente esta actitud, que se arrepienten, que miran su condición, que tocan fondo, que están en su condición de pecado y dicen: Señor, he pecado contra ti, contra mi prójimo, perdóname, no merezco ser tu hijo, no merezco ser llamado tu hijo. Es nuestra condición. Cuando nosotros venimos al Señor arrepentidos, Él no nos rechaza. Él nos recibe, un Padre amoroso, bondadoso, que recibe a sus hijos cuando van en arrepentimiento y fe a Cristo. Un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Claro. Justamente estaba pensando en la pregunta esa, que nosotros nos alegramos realmente cuando alguien se arrepiente y viene a Cristo. Es una pregunta para todos nosotros, ¿eh? Porque muchas veces suele suceder como que le damos tan poca importancia a esto. ¿Sabes? En la mañana conversaba con un colega de trabajo ahí sobre este punto de la importancia que es de analizar realmente qué significa cuando alguien llega a las plantas del Señor y recordar cuando nosotros llegamos, cuando nosotros vivimos eso. Parece que se nos olvida que nosotros un día también estuvimos en esa misma condición. Y cuán agradecido, cuánto gozo había en nosotros cuando Dios nos perdonó y nos trajo al reino de su amado Hijo. ¿Cómo no alegrarnos entonces, hermano Luis, cuando alguien llega arrepentido, ha sido rescatado de la muerte a la vida? Porque eso es lo que pasa. El que está afuera está muerto en su delito de pecado. Así estábamos nosotros un día. Pero cuando el Señor lo trae, vive y llega a las plantas de Cristo, y ya la condición de ese hombre ya no va a ser nunca la misma, porque Dios lo transforma, Dios lo cambia, y eso para nosotros debe producir gozo. Si acá nos dice su palabra de que el Padre hizo fiesta, que se gozó, como decían las otras parábolas anteriores, se gozó, y el punto importante, la alegría, el gozo reflejada en cada una de las parábolas, y nosotros, ¿por qué no alegrarnos entonces por eso? Si es una obra sobrenatural de Dios, un cambio, una transformación, que también lo hizo con nosotros. Claro, y un gran motivo de celebración aquí en la tierra, porque si dice la Escritura de que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, imagínense nosotros. Si Dios se alegra por eso, imagínense el corazón de nosotros, lo que nos deja ver que quizás si a nosotros nos falta gozo, es un motivo de petición al Señor para que nos dé esa alegría que debe causar, porque eso es lo que le está diciendo Jesús a los fariseos. Ustedes, en vez de estar señalando de que estoy enseñando aquí a pecadores que están escuchando el mensaje, ustedes vienen y señalan, en vez de estar alegres, porque eso es lo que le señala en la parábola de la oveja perdida.
hay alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que se creen que no necesitan arrepentimiento. ¿Y a quiénes estaba señalando? ¿Quiénes eran los justos que no pensaban que no necesitaban arrepentimiento? Los fariseos. Ellos estaban pensando de que ellos estaban bien, de que estaban en buena condición, y Jesús viene y por medio de parábolas les apunta de que no estaban bien, de que ellos necesitaban arrepentirse porque se creían justos, pero estaban igual de perdidos. Entonces vemos que este padre lo recibe a su hijo perdido con misericordia, con gracia, aún estando consciente de que el equivocado era el hijo, pero al ver ese cambio de mentalidad, ese cambio radical que tuvo de pensamiento, lo recibe con gracia, con amor. Así es. De la misma forma el pasaje nos enseña que Dios se goza cuando la salvación de Jesús llega al ser humano que está perdido, y hay alegría en el cielo por el rescate de las almas. Es un motivo de alegría. Fue una alegría encontrar al hijo perdido. Tuvieron una gran fiesta, un gran banquete. No era solo por encontrar al hijo perdido, no era solo porque regresara, era porque había vuelto de entre los muertos, estaba totalmente perdido, sin vida. De la misma forma debe existir una alegría en cada hijo de Dios cuando el Señor rescata a un pecador. Y este hijo no tuvo que arrastrarse durante días pidiendo perdón, sino que su padre por gracia lo perdonó enseguida. No fue que él llegó y padre estuvo arrastrándose, perdón. No, sino que la figura de este padre que recibe a su hijo con amor es la misma figura que nos enseña toda la Escritura acerca de nuestro Dios, un Dios amante y perdonador que nos recibe con gracia cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando somos movidos a ese arrepentimiento por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo nos recibe? Con gozo. Cuando caemos, que sabemos que lo hicimos mal, que nos arrepentimos, que el Señor causa ese arrepentimiento en nosotros, que vamos nuevamente ante sus plantas y le decimos, Señor, he pecado contra ti, nos perdona, nos vuelve a recibir. Pero ahora, vemos esta imagen de que tenemos un Dios amoroso y perdonador por el reflejo del Padre terrenal. Pero ahora vamos a ver que la historia no termina aquí. No es que aquí haya acabado la parábola, porque hay un tercer personaje que vamos a mirar. Porque aquí hubiésemos dicho, bueno, punto y final, historia feliz. Ya, el hijo regresó, su padre contento, terminó en fiesta. Pero no, entra entonces en escena el último personaje de la parábola. Vamos a leer Lucas 15, los versos 25 al 30, que dicen: mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido, sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Vemos entonces la actitud ahora del hijo mayor. El hijo menor fue el pródigo, el derrochador, el gastador, el que fue ahí y se perdió en sus deleites. Tenemos el hijo mayor que podía ostentar de privilegios, de orgullo y de dignidad, porque él no fue derrochador. Él pudiéramos decir de que él vivió una vida correcta, no derrochando, bajo el servicio de su padre, ahí con él, y trabajaba arduamente en el campo, porque no dice dónde estaba, en el campo, cuando fueron a avisarle de que escuchó la música. Y él no estaba contento que su hermano fuera recibido con tanta alegría. Ahí nosotros ya vamos a ver la molestia que causó. Su envidia. Y que no era únicamente por esta acción, sino que ella venía arrastrando, porque su molestia no fue porque el hijo hubiera regresado, sino de que ese hijo tuyo, como que no fuera familia mía, como cuando uno se molesta con un familiar y le dice, no, esa persona que está allá, porque con nuestra molestia hacemos como que no fuera nuestra familia. Él utiliza esa expresión, ese hijo tuyo, como que no fuera hermano mío. Ahora que regresó, que estaba perdido, que se malgastó tu fortuna, tú vienes y le celebras un banquete. Cuando yo que estoy aquí contigo, tú a mí no me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. ¿Qué él estaba demostrando? Estaba demostrando un corazón orgulloso, y de que a pesar de que disfrutaba de los privilegios que tenía con su padre, nos deja ver de que la persona puede convivir con su padre,
pero no estar cerca del corazón de Él. Claro. Justamente, y eso se ve mucho hoy en día también, que muchas veces, a ver, si lo llevamos al ámbito de la iglesia, del cristiano, muchas veces se cree que por hacer muchas cosas o creer estar agradando a Dios, ¿ya? Pero no es así. Lo importante acá es tener una comunión con Él, amar a Dios a través de lo que hacemos. No se trata simplemente de hacer cosas o de creer que estoy haciendo lo correcto, sino que hay una intención correcta de hacer las cosas para Dios. Porque podemos hacer muchas cosas, pero no, como dice usted, no tener un corazón cercano a Dios. El corazón de un hijo hacia un padre que puede ir con confianza a hablar con Él y saber que Dios nos está escuchando. Y no mirar así a los demás, no, es que tú no estás haciendo nada, yo estoy haciendo tantas cosas. Entonces creerse que está mejor que el que no está haciendo nada por el hecho de hacer cosas. Pero esa es una equivocación, porque no se basa en la cantidad de cosas que yo haga, sino en mi relación íntima con Dios, en realmente cómo está mi relación con Él. Es muy distinto. Claramente. Y en cierto sentido, este hijo mayor era obediente, pero estaba lejos del corazón del padre. Como que ostentaba, hacía él, yo he hecho esto, yo he hecho esto. Claro, y es lo que le echa en cara a su padre, que vemos que también le desobedece, porque él le está diciendo que siempre le ha obedecido, pero el padre le está diciendo, venga a celebrar con nosotros, y él dice que no quiere entrar. Entonces ahí le está desobedeciendo ya. Pero él podía dirigirse a su padre diciéndole, mira, yo que he estado aquí contigo, que te he servido, pero también vemos que su servicio no fue con amor, no fue con agrado, sino fue como que obligado. Porque si no, no le hubiese echado en cara a su padre de que él había estado ahí trabajando con él. Porque si lo hubiese hecho por amor, no le reclama, no le recalca esa parte. Ahora, en este sentido, este hijo mayor es un claro ejemplo, un ejemplo perfecto de los líderes religiosos que se enojaban porque Jesús recibía a recaudadores de impuestos y a pecadores. Ellos no tenían lugar para el perdón y no veían parentesco entre los pecadores y ellos mismos, porque ellos pensaban que ellos eran una élite superior, de una categoría superior que los pecadores. Estaban los fariseos y luego, estaban los pecadores. Ellos eran aparte, los gentiles. En Mateo, en el capítulo 23, de los versos 25 a 28, Jesús les declara una serie de palabras a los fariseos, donde les dice que ellos eran hipócritas, que ellos se vestían de religiosidad, pero que su corazón estaba lejos de Dios, porque ellos hacían cosas para que los vieran, simplemente, pero que realmente no tenían un corazón cercano a Dios, como usted nos comentaba, de que es muy diferente hacer cosas. Claro, por ejemplo, ellos diezmaban y daban a conocer que hacían diezmaban, y daban a conocer también en su rostro que estaban ayunando, y el Señor les dice que tienen que lavarse para no demostrar a los demás que ayunan. Y ya tenían una recompensa que era el favor de los hombres, lo que los hombres veían en ellos, porque les encantaba orar en las plazas, dice también, y demostrar de que ellos que estaban cerca de Dios, cuando realmente su corazón estaba lejos, porque miraban a los demás despectivamente como inferiores, somos superiores por el hecho de ser maestros de la ley. Ese era el pensamiento, y es el pensamiento de muchos hoy en día, que ven a otros como inferiores, y ese es un orgullo que hay en el corazón del hombre. Exactamente. Y entonces el personaje del hijo mayor nos revela la posibilidad de vivir en la casa del padre y no comprender su corazón, no entender el corazón de su padre. Y este hijo mayor representa a esas personas que quieren justificar sus acciones. Yo lo hice bien, yo soy justo, yo soy obediente, yo soy trabajador, yo hago las cosas bien. Y es precisamente lo que usted nos comentaba hace un momento, acerca de aquellas personas que se jactan de tener una vida moralmente buena, de no estar en vicio, de no gastarse el dinero en prostitutas, de no tener malas amistades, de no malgastar su dinero en apuestas. Y dicen, no, yo no hago ninguna de estas cosas, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien así. Sin Cristo, sin Dios, yo estoy bien así. Yo no estoy involucrado en esas acciones. Pero que vemos que nos enseña la Escritura de que esas acciones, esa actitud de querer justificar su vida sin Dios es igual de condenable que aquel
pecador que se deleita con su maldad. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos aquellos pecadores que están de espaldas a Dios, viviendo en sus deleites y placeres, y aquellos que piensan que creen que claro. pueden agradar a Dios por las cosas buenas que hacen sin servirle, sin arrepentirse. Es decir, no, yo vivo de buena forma, Dios eso me lo va a ver, yo voy para el cielo. Claro, me dicen, yo sirvo a Dios a mi manera. Exacto. Y vemos que eso es una falacia, eso no existe, no es real. Para poder entrar en el reino del Señor se necesita el medio que el Señor ha propiciado, el medio que el Señor ha provisto, y es Cristo, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es que esta declaración ahora que va a hacer el Padre, para leer los últimos 2 versículos de la parábola que dicen, versículos 31 y 32, dice: Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Vemos que el padre igual trata con cariño a su hijo mayor. Él le está diciendo una serie de cosas, pero el padre igual lo trata con amor y le dice: pero hijo, tenemos que celebrar, este es motivo de celebración. ¿Por qué? Porque hemos encontrado a tu hermano, el cual estaba muerto, y vuelve a hacer otra vez la afirmación de que está muerto, pero ahora vive porque ha vuelto. Y es que esto respondía a la queja de los líderes religiosos que iniciaron el capítulo. No tenían motivos para quejarse, pero sí muchos motivos para estar felices. Es decir, Jesús llevando su evangelio, su mensaje de salvación a los pecadores. Los religiosos y fariseos quejándose por esa acción que está haciendo Jesús de enseñar su camino. Y Jesús, por medio de 3 parábolas seguidas, le dice que debe haber gozo por un pecador que se arrepiente, que es motivo de celebración, de gran celebración en la tierra, no de queja. Ahí le está diciendo a los fariseos, tienen muchos motivos para celebrar. Estoy haciendo la voluntad de mi Padre, estoy llevando el mensaje de salvación y ustedes se quejan. Ustedes están ahí para señalar, en vez de alegrarse, de gozarse, porque los pecadores están escuchando. Y esa era la acción que estaban haciendo los pecadores en ese momento, escuchando las enseñanzas del Maestro. Y el Hijo Mayor representa a aquellos que buscan la salvación por medio de las obras, aquellos que se jactan de hacerlo bien para Dios. Así es, muchas veces, eso está de continuo muchas veces en el hombre, creer que tiene que él hacer algo, o sea, no se siente tranquilo al ver que la salvación es por gracia, sino que el hombre quiere hacer algo, siempre quiere él tener algo que hacer para poder obtener algo. Y eso es algo que está en el hombre, lamentablemente, pero el Señor nos aclara en su palabra de que no podemos nosotros hacer nada, sino que es una obra del Señor, una obra del Señor. Y acá nos habla de que el momento en nosotros recibimos a Cristo y la salvación, recibimos algunas cosas importantes, ya como por ejemplo el manto de justicia del Redentor, ya sobre nuestra vida. Nosotros no somos justos por naturaleza, nosotros recibimos una justicia que es imputada por Dios a nuestra vida, ¿ah? Y ese fue ese momento cuando vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Allí el creyente es justificado, la justicia de Cristo es impuesta a nuestra cuenta y ahora podemos tener una relación con el Padre, porque antes no era posible. Eso significa de que Dios hizo algo en nosotros y llevó, y esto es lo hermoso, hermano, de que Él llevó nuestros pecados, de que Él fue el que pagó por nuestra culpa y se sacrificó allí para limpiarnos de toda maldad y darnos de su justicia. Y solo a través de la justicia que Él nos imputa, nosotros podemos tener derecho a la salvación. Eso es maravilloso, hermano. Y también el privilegio de participar en el espíritu de adopción. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Todo aquel que viene en Cristo pasa a ser un hijo de Dios y un heredero de las cosas que el Señor tiene, de lo que Él posee. Por lo tanto, hermanos, no es pequeña cosa. No es pequeña cosa para todos aquellos que están oyendo de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo es el todo del hombre. Como dijo Eclesiastés, todo lo que hay en esta vida es vanidad. Nada de lo que hay en este mundo sacia el corazón del hombre, porque algún día
todas estas cosas van a perecer, pero lo único que va a permanecer es el Señor, es mi relación con Dios. Y es por eso, hermano, que estamos acá hoy, porque estamos dando a conocer de que el hombre sin Dios no tiene ninguna esperanza, ¿no? Totalmente, y es lo que tratamos de compartir desde el comienzo, que esta parábola nos presenta el Evangelio puro, el Evangelio de nuestro Señor, por medio de esta historia terrenal que tiene un significado profundo, eterno, relevante, importante, que hace el llamado a aquellas personas que viven de espaldas a Dios, que viven solamente para satisfacer sus deseos, para que están entregados a vicios de cualquier índole y están inmersos en ese pecado. ¿Y qué es lo que el Señor nos llama hoy por medio de esta parábola, por medio de este mensaje? Que el Señor está dispuesto a perdonarlo. Amén. A perdonarnos a nosotros cuando pecamos, cuando transgredemos su ley. El Señor es amoroso, es perdonador. Él quiere de nosotros ese arrepentimiento, ese reconocimiento de haberle fallado, de haberle faltado, de haber obrado en contra de nuestro prójimo, de haber faltado el respeto a nuestros padres, de haber cometido adulterio, fornicaciones. El pecado que usted haya hecho no es impedimento para recibir la gracia y el perdón de Dios, que con su mano de misericordia toca al pecador, lo perdona y lo cambia, lo transforma. Ese es el maravilloso evangelio en el cual nosotros hemos creído, el cual nos presenta la Biblia, el cual hemos visto por medio de esta parábola, que es un mensaje directo y un llamado de atención a aquellos que están viviendo de espaldas a Dios. No vas a encontrar nada bueno en el mundo. El mundo ofrece banquetes, placeres terrenales que duran poco tiempo, que son momentáneos, que son fugaces, pero el corazón que Dios nos ha dado, que ha puesto eternidad en nuestras vidas, esa eternidad la puede llenar únicamente Dios. Y lejos de Dios no la podemos satisfacer. Por más pecados que usted practique, no puede llenar ese vacío que está en su ser. Nosotros hemos escuchado muchas veces, personas que lo han tenido todo, riquezas, que han tenido deleite, placeres, y al final llegan como a esa conclusión de Eclesiastés: todo en esta vida es vanidad, y lo único que vale la pena es temer a Dios y servirle. Y es lo que esta parábola nos quiere enseñar, que lejos de Dios, lejos de la casa de Dios, como estábamos viviendo cada uno de nosotros antes de que Cristo llegara a nuestro encuentro, antes de que el buen pastor saliera a nuestro encuentro, antes de que Él encontrara esa moneda que se había perdido, que éramos todos los hijos de desobediencia, que éramos todos los seres humanos que vivíamos sin Cristo. Un gozo que debe producir en nuestra vida cuando el Señor nos encuentra. Y lo que usted nos comentaba, a veces parece que se nos olvida ese momento cuando el Señor nos rescató, que cuando vemos que otra persona es rescatada, no se produce un gozo que debiera estar en nuestras vidas cuando el Señor irrumpe en la vida de un pecador y lo transforma y lo trae ante su presencia, porque era la queja que el Señor presentaba ante los fariseos. ¿Cómo no se van a alegrar cuando el pecador es alcanzado por el mensaje de salvación? Cuando Dios obra en el corazón de una persona y lo trae ante sus pies, ¿cómo no se van a alegrar por esa acción tan maravillosa que estamos viendo? Un milagro, una persona que estaba muerta, que no podía por sí mismo vivir, el Señor lo trae a vida. Y como en Ezequiel se nos narra que el profeta va ante un valle donde hay huesos secos, y el Señor: di mis palabras y estos huesos vivirán. ¡Wow! ¿Pero cómo? El Señor es poderoso para hacer vivir y hacer resplandecer su luz en donde aquello que parecía perdido, que parecía muerto, Él es capaz de impartir vida en lo que nosotros pensamos que ya no tiene oportunidad. Así es, el Señor vino a traer vida y vida en abundancia, ¿ya? Y tal vez ahora, a esta hora, hermano Luis, hay alguien que se identifica con este hijo pródigo. No sabemos quién nos escucha, pero si hay alguien que se identifica con este hijo pródigo, decirle de que el Señor está esperando el retorno de este hijo, de que la única esperanza que hay hoy en día para el hombre está en Cristo. Como decía el hermano, ninguna de las cosas que esta vida ofrece suplirá esa necesidad, y las puertas están abiertas todavía. El Señor todavía está esperando. Te da la oportunidad
pero un día esa puerta se cerrará. Lamentablemente, así como se cerró la puerta del arca, cuando Noé entró con sus animales y dice que se cerró la puerta y dice que decían, ábrenos, ahora creemos. Un día también se va a cerrar esa puerta y ya no habrá oportunidad. Y eso es triste que hay ahora la oportunidad, es ahora, hermano Luis, para que aquellos que están fuera, aquellos que no conocen, es ahora el tiempo de salvación para ellos. Y basta que reconozcan su culpabilidad, su pecado, y vengan arrepentidos. Y si alguien tocó fondo, como este hijo pródigo, Dios está ahí. Dios siempre va a estar ahí, dispuesto a perdonar. Así es, y eso es lo maravilloso de esta enseñanza. Tenemos un Dios que nos perdona, y como usted comentaba, si hay alguna persona que por medio de este programa o por medio de otro programa cristiano escucha el Evangelio y se identifica con este tipo de personas que han vivido de espaldas siempre a Dios, el llamado al arrepentimiento está presente hoy. Hoy es la oportunidad. El mañana no nos pertenece, el mañana le pertenece al Señor. Mañana no sabemos si viviremos o si no estaremos, pero eso el Señor lo conoce. Por lo tanto, actuar en el día de hoy como que fuera el último de nuestras vidas y recibir el mayor gozo de salvación que se encuentra en Cristo, en nuestro Redentor, aquel que murió y que resucitó al tercer día para llevar y pagar la deuda que usted y yo debíamos pagar, que nosotros debíamos pagar, pero que Él la llevó por gracia, por misericordia, para otorgarnos hoy el perdón como un regalo inmerecido, por gracia. Recibirlo hoy con alegría, con gozo, con fe, es el llamado para cada uno de nosotros. Aquel que está viviendo de espaldas a Dios, aquel que está sin Cristo, le decimos, arrepiéntase de su pecado, apártese de su maldad, no viva más de espaldas a Dios, donde no hallará el gozo para su alma, donde no hallará descanso para su vida, donde no hallará aquello único que puede llenar el vacío que hay en su corazón, que es Dios, que es darle la paz que su alma necesita y llevarlo a lugares de verdes pastos, donde nos hace descansar, y de ahí Él nos alimenta y nos sustenta con sus buenas palabras, sus buenas palabras de vida eterna. Que ese llamado sea una constante en nuestra vida, el arrepentimiento. Si hay alguna persona que es creyente, que ha cometido pecado, únicamente la persona y Dios sabe en qué ha estado gastando su vida, pero hoy es tiempo también para arrepentirse y buscar a nuestro Dios, porque le buscamos y el Señor nos perdona. Arrepentimiento y fe es el llamado para esta noche. Por medio de esta parábola vemos un hijo perdido, un hijo encontrado, un hijo perdonado, y que ese sea para nosotros una alegría, el ver que nosotros mismos nos identificamos con este hijo perdido, pero no únicamente quedarnos en la parte donde se perdió, sino en el punto de inflexión donde se arrepintió y donde vuelve a su Padre. Así es. Nunca debemos olvidar eso, de que un día nosotros también fuimos perdonados, de que un día también estábamos fuera, pero el Señor nos rescató, nos dio vida nueva, nos hizo sus hijos, nos hizo herederos, y un día estaremos con Él, hermano. Estaremos con el Señor allí en su presencia para nunca más separarnos. Y allí será gozo en su presencia. Porque es importante la palabra alegría y gozo. Exacto. ¿Ah? Si el Señor lo mostró muchas veces en las 3 parábolas, es porque es importante que en nosotros también existe esa alegría, ese gozo al ver cómo pecadores llegan al arrepentimiento, que provoque Dios eso en nosotros también, de que realmente nuestro corazón sea sensible a esas palabras. Creo que ha sido mucha bendición este programa. ¿Y qué más decir, hermano Luis? Esperamos que así haya sido de bendición para todo aquel que pueda escuchar este mensaje. Y para finalizar, la verdad que aquí se enseña es precisamente esta, que Dios extiende su mano con misericordia hacia la miseria, que la gracia recibe a los hombres como pecadores, que trata con la indignidad y la falta de valor, que aquellos que se creen justos no son objeto de la compasión divina, sino que los injustos, los culpables, los indignos, son los sujetos apropiados para la infinita misericordia de Dios. En una palabra, que la salvación no es por mérito,
sino por gracia. Amén. Por gracia. Glorioso evangelio que nos recibe no por nuestros méritos, no por lo que nosotros podamos ofrecer a Dios, sino por lo que Dios hace por nosotros, que Él nos mueve a su presencia cuando reconocemos que somos miserables, pecadores, caídos, que hemos pecado contra Dios, contra nuestro prójimo, y ahí el Señor nos recibe con gracia para regalarnos y otorgarnos su perdón. Sin más nada que decir, Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios que a los vientos le obedece.